Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a la abuelita de Anastasia. Vean el detalle. La hice en el traje en que me pidió la clienta. La verdad, hay otro traje. Vean el detalle de atrás. Hay un traje de cóctel, pero no, ella quería este traje, entonces lo hice con este traje. Espero que les guste. Mide 25 centímetros de alto, más el gorro, porque la verdad ese es otro tamaño, pero vean los zapatitos, todo. Esto va cosido. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y vamos a dar a continuación la lista de materiales. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que te animes a suscribirte y sigas todos mis tutoriales. ¿Sale? Nos vemos. Ok, ya vieron que voy a hacer a la abuelita de Anastasia. Ok, ya hice. Bueno, es que es apenas hoy empiezo, pero ustedes ya vieron el final. Entonces, vamos a necesitar varios tipos de estambre. Ok, voy a necesitar angorita, cristal. Lo estoy pensando si ponerle esto o pedrería en transparente al sombrero, porque veo que es plateado. Entonces yo creo que voy a tejer algo para darle adorno al sombrero. El color negro, miren, yo no tengo cadeneta, ya se me acabó. Entonces no sé, voy a meter uno de los dos. O igual, y ¿saben qué? La parte que va en la cabeza con con angorita, y la parte que va levantada del sombrero lo voy a hacer con cadeneta, porque es todo lo que tengo de negro. Vamos a utilizar color vino, o puede ser como magenta, creo que le llaman a ese color. Yo no lo he conseguido ese color, o creo que sí lo tengo, es que no sé, pero yo lo veo como color vino. El traje de la abuelita. Y al traje le voy a hacer adornos. Bueno, no adornos, sino le voy a coser. Ay, ahí está. Chaquirón rojo y lentejuela de este tono. ¿Ok? Es lo que voy a hacer para que le dé como realce. Pero el rojo se lo voy a meter para que se vea, se note. Aunque si quieres ponerle el mismo tono, es mejor, porque así viene en el original. Yo estoy tratando de buscar cosas que yo tengo para no gastar tanto, porque la verdad sí se sale del presupuesto ya. Entonces, luego voy a ocupar color como crudo, porque vean, este es blanco, para el cabello, porque no es canoso, sino es como de este tono. Y me van a decir, es que si dijiste que ibas a usar cadeneta. Voy a hacer cosido el cabello, no lo voy a hacer tejido, porque tiene como un peinado muy antiguo, no sé, voy a ver, pero por eso estoy metiendo angorita. Ahora, el blanco es para los calzoncitos del cuerpo.
Y carne para el cuerpo. Ya saben, el cuerpo es idéntico al de Anastasia. Ahí está la explicación, porque veo que mis videos están quedando enormes, pero es por todos los detalles que lleva la vestimenta. Por eso no estoy metiendo el patrón en sí del cuerpo, pero ese viene en el de Anastasia. Y ya con eso ya es más fácil. El traje de la abuelita lleva este tipo de peluche en blanco. Yo le voy a meter este porque es lo que tengo. Este me lo regaló mi suegra porque dice que venía con un suéter pero que no le gustó y lo quitó. Entonces, de hecho lo acabo de descoser porque venía con algo aquí para atorarlo en el suéter. Era como el cuello del suéter. Pero esto lo voy a usar para la muñeca. No sé dónde lo puedan conseguir, la verdad. Yo de veras que corrí con suerte de conseguir esto. Si no, les recomiendo comprarte este peluche y cortar la tirita en color blanco. ¿Ok? Yo le voy a poner este. Me falta una pluma en color rojo de este estilo. Tiene que ser de este estilo. Al rato o mañana me lanzo a comprarla, porque ahorita pues hago el cuerpo y no termino la muñeca. Y entonces hasta mañana yo creo que la puedo terminar. Pero les muestro qué tipo de pluma es. Y es este estilo en color rojo. ¿Qué más? 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Estilo hongo. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Vamos a usar... No, pedrería no creo. Ah, sí. En la orilla del sombrero, no es cierto. En la orilla del sombrero está cosido con plata. Entonces eso lo hago con el estambre de cristal. Este traje es un poco más sencillo que los anteriores, en cuestión de que no lleva tanto brillo, pero sí lleva figuritas. Entonces voy a bordarlo y espero les guste este tutorial. Ok, perdonen, también se me olvidó. Necesitamos esta tirita que acabo de comprar para la orilla del sombrero. Es que si puedo conseguir algo así para que quede el sombrero bien, pero le voy a meter el plateado. Voy a ver qué tejo, pero si no la tienes, teje en plateado algo para la orillita del sombrero. No te preocupes, hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y necesito este listón, sino un poquito más fuerte, a ver si al rato también compro listón en tono del estambre para la parte de atrás del vestido. Y si necesitas que sea un poquito más ancho que esto para que quede bonito, ¿sale? Si no, voy a tener que usar este, porque la verdad les decía que en la parisina ya no hay nada. Entonces, pues no sé si consiga o no. Entonces, voy a ver. Es que de veras, no sé qué está pasando. Hasta pienso que va a quebrar la parisina. Porque sí, no hay nada. Después de la pandemia ya no hubo nada. Como que sí les afectó mucho. Al igual que a mí. Ok, entonces. Vamos a necesitar esto y el listón que les dije. Ok, miren, ya nada más conseguí plumas pequeñas, pero estas las voy a ir formando y pegando en el sombrero de la, pues creo que sí es reina, ¿no? Bueno, de la abuelita de Anastasia. Porque no, en la parisina no encontré. Eso fue raro. Y miren, sí encontré el tono del estambre. Creo que sí es el tono. Ah, bueno, más o menos.
Porque compré de otros también porque dije, no voy a hacer la de malas. Pues creo que le va mejor este, ¿eh? Aunque se ve más bonito este. Bueno, sería cuestión de ver cuál de los dos le ponemos. Y estaban a $3.50 el metro de este. No sé por qué aquí en Parisina de Santiago Tianguistenco están más baratos. Porque estos en Metepec los vi bien caros y no los compré. Pero aquí sí estaban en $3. Entonces, ay, compré botón grande que ya no tenía. Pero, ¿saben qué compré? Canutillo. Esto le llamamos canutillo aquí en México. Y es para decorar el vestido con unos toques de rojo. Y creo que ya. Ok, miren. Va a haber cambios en las manitas. De la vuelta 8 a la 16, no, de la vuelta 7 a la 16 va a ser en color negro. Todo es igual. ¿Ok? Pero de la vuelta 7 a la 16 es en color negro. Es todo lo que cambia. La manita sigue igual, nada más cambia el color. ¿Ok? Vamos a tejer la otra. Ok. Para la abuelita voy a hacer la parte de arriba en negro. Como les había comentado, los brazos van en color negro. Y hasta la vuelta 35, de la 26 a la 35, voy a hacer en color negro. En la vuelta 36 en adelante a la 58 voy a tejer en color carne, que es el cuello y la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Es que vi que en la foto se le ve negro, como una blusa negra debajo del traje sastre. Entonces, por eso le metí negro. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 26 a la 35 es color negro. Es lo mismo que hicimos con Anastasia, pero en color negro. Y ven que con Anastasia pues nos quedamos en la vuelta 32 y cambió a carne. No, aquí no. Aquí es cuello de tortuga, por decirlo así. Y seguimos. Ok, miren, ya hice los zapatitos igual que los de Anastasia, pero en color uva. Entonces, vamos a hacer la falda como la de Anastasia, pero la que está abajo, la recta, no la ampona, no la de encima. Entonces, hagan lo mismo que hicimos para la falda interior. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, tejo una cadena, jalo sin soltar las puntas y me voy a la parte de atrás de la muñequita con las piernas viendo hacia el frente de mí y hago una cadena y ahí mismo comienzo el primer punto bajo. ¿Ok? Y entonces hacemos todo igual. Ok, miren, ya terminé la faldita, pero estoy bordándole algo. Estoy poniendo en negro y en un rojo, así como ramas, son algo raro. Es que se ve como si tuviera algo así en el vestido. Ayer que fui a buscar el material, no encontré en el tono de la falda. Si ustedes se encuentran en el tono de la falda, creo que les va a quedar más bonita. Entonces, sería el vino con el negro, porque casi no se notan. O sea, no se notan mucho los dibujos, pero le tuve que poner rojo para que se vieran bonitas.
porque en otro tono pues se verían muy mal, miren, porque en azul, o sea, no. Y ayer estuve buscando, pero no hubo. Por lo menos encontré las negras, que eso me ayudan. Y voy a bordar unas cuantas. O sea, no voy a bordar casi toda la falda, nada más de la parte de enfrente, sí. Vamos a usar una aguja para Shakira, para bordar Shakira, porque las agujas normales no entran en los canutillos. Entonces, y estoy utilizando hilo negro. Entonces, así lo voy a hacer. No lo voy a sacar todo de paso por paso porque está muy tardado. Entonces, lo voy a hacer y regreso y se los enseño cómo quedó. ¿Ok? Y después vamos a hacer el saquito. El saquito sí lo voy a enseñar a hacer aquí en este video. Pero primero decidí bordar esto porque ahorita aquí hay luz y veo. Porque más tarde ya no veo. Entonces, sí prefiero bordar. El saquito también lleva este tipo de adornos. Ahora sí que todo la vestimenta tiene esto. Para que lo tomen en cuenta. Si no lo quieren hacer, no se preocupen, no lo hagan. Pero la verdad yo sí lo quiero hacer, entonces por eso me va a llevar un poquito de tiempo. ¿Sale? Entonces bordo toda la piedrita es así por alrededor del vestido, aunque sea la parte de enfrente y algo de atrás, y regreso. Voy rápido, nada más que pues sí es tardado. O sea, sí, aunque vayas rápido va a ser tardado. Todos estos tipos de muñecas sí son de colección. Lo vuelvo a repetir, no es para una niña, ¿no? Porque tienen muchos detalles. Entonces, las piedritas o algo, me vayan a decir que pues se pudieron comer las piedritas. Ay, no sé. Entonces, prefiero decirles que no, yo no lo haría para una niña chiquita. Son de colección, son para exhibirse, que de hecho estas van a ser obsequiadas a los actores. No es no es para niños chiquitos, ¿ok? Entonces, sigo bordando y regreso. Ok, miren, ya quedó. Más o menos lo hice así. Creo que hubiera quedado mejor con el tono en uva, pero pues no encontré. Es que se ven como rojizos, como por las fotos que estuve viendo, dije, bueno. Entonces, ahora vamos a hacer el saquito. Para el saco lo voy a hacer en color uva. Ahí está. Y vamos a tejer 24 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más una. Y entonces a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, punto por punto. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 cadenas, 4, 5, y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez 5 cadenas. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo. Y tejo 4 puntos bajos. Chompis. Ay, es que otra vez está chupando las patas. No, y se lastima. Y ya le corté el pelito que está entre las huellitas y no. Ok, en la vuelta 3 giro el tejido. Tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Y tejo 5 puntos bajos en las cadenas que tejí. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez 5 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 4 puntos bajos. Y me da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? Giro. Y tejo punto por punto la vuelta 4. Son 26. Ah, no es cierto, espérenme. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Son 8 veces y me da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, perdónenme, son en la vuelta 4, ahí se me fue la voz. En la vuelta 4 son 2 puntos bajos, un aumento, 8 veces y me sobran 2 puntos bajos. ¿Ok? Es 4 por 8, 32. Sí, son 32 puntos bajos. Luego, en la vuelta 5, voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y creo que me sobran 2 puntos bajos. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento 8 veces y nos sobran 2 puntos bajos y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta, ay, espérame, 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. No, de la 7 a la 12 tejo punto por punto y regreso. Déjenme ver. Sí será la 7. ¿Saben qué? Vamos a tejer de la vuelta 7 a la 10 y regreso porque creo que la 12 ya sería muy largo. Entonces vamos a tejerlo de la 7 a la 10 y regresamos y medimos. Prefiero que sea algo corto y no que nos sobren vueltas. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 sí quedó bien. Entonces, espérenme. Vuelta 11. Voy a girar y tejo una cadena, 2 puntos bajos. Ay, se me está yendo la voz. 2 puntos bajos, un aumento. Pero
voy a tomar la parte de atrás de la cadena. 2 y el aumento. Así, no necesariamente pueden contar, no necesitan contar. Son 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde lleguen, y si sobran puntos, solamente tejan los normales. ¿Ok? Entonces, lo tejo tomando la parte de atrás de la cadena y regreso. Ok. En la vuelta 12 a la 14, vamos a tejer punto por punto. Gire el tejido y tejo punto por punto de la vuelta 12. A ver, espérenme. A la 14. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, sí quedó. Esta parte de la cintura se va a hacer amplia. Y entonces, así, miren. Vamos a poner unos botoncitos aquí para que cierre el saquito. Pero si ven, se ve amplio aquí. Eso está bien, así lo quiero. Entonces, voy a rematar y voy a hacer una manga. ¿Ok? El moño. A ver, espérenme. No, miren, este es el que queda. El moño va acá atrás. Aquí atrás del saco. Sé que, o sea, el vestido era un poco más ampón, se supone, pero miren, va aquí el moño. Así. Ahí está. Va aquí en la cintura. Así. Pero también, y es que ¿saben qué? Combina con las piedritas. Pero vamos a también a hacer unas piedritas acá en el saquito. ¿Ok? Entonces, hago la manga y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y sin soltar las puntas jalo y me da una orejita. Yo le llamo así, no es que se llame técnicamente así, pero yo le llamo así. Y clavo aquí en una orilla de la manga. Tejo una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. Voy a tejer 13 puntos bajos. Si te salen más, no te preocupes. Pero tienen que coincidir los de una manga con las de la otra. ¿Ok? Entonces, espérenme, que ya no conté. 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
y cierro la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Ay, ¿ahora qué me pasa? Se me va la voz. En cada vuelta y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya terminé las dos manguitas. Algo importante, tienen que fijarse que esta parte así que sale de cadena tiene que ser por dentro del abrigo. ¿Ok? Del saquito. Y entonces en esa vuelta voy a pegar el moño a la mitad de la espalda. O sea, no de la espalda, de la cintura. Ay, espero que sí me hayan entendido. Así. Le iba a poner decoración, pero hay un pequeño problema, Houston. Es que voy a cortar una tirita de peluche de 20 centímetros más o menos, o 19.5 centímetros por 2 centímetros de ancho. Y eso va a cubrir todo el saquito. Entonces no tiene caso que yo le ponga adornos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botones. Espérate, ahí está. Voy a pegar 3 botones pequeños. Este creo que sí tengo de ese tono. A ver, déjenlos busco y regreso. Si no, van a tener que ser rojos para que haga juego con los adornos. O negros, pero creo que negros tampoco tengo. Es que no venden en color negro. Como son para chambritas, no venden en negro. Entonces, yo creo que en rojo se verían bien. Creo que sí, porque vean, no tengo en tono color vino. Entonces, vamos a coserlos de un lado. Y para que queden así, miren. Aquí uno. Otro en la cintura y el otro en medio. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren. Esto va así. Entonces, miren, como que no sirvió de nada que yo decorara la falda. Entonces, esto lo voy a pegar después porque necesito pegar el cabello. ¿Ok? Esto va a ir así. Y entonces, así como una bufanda. Vamos a hacer, bueno, de hecho quería hacer la nariz, que ya saben que es como todas las demás muñequitas, que es 2 cadenas y en la segunda cadena son 6 puntos bajos. Y vamos a cortar el cabellito. Ok, para el cabello voy a hacer esto. Miren, tengo que medir del cuello al centro. Veo la foto. Que se supone que va a ir recogiendo el cabello para atrás, pero queda aquí arribita más o menos
pero voy a ponerle el gorro. Entonces, vean, tengo que dejarlo así, a esta altura. Nada más un dedo a la coronilla. Entonces, lo doblo y corto. Ahorita les digo más o menos de cuánto es. Es de 30 centímetros de largo. Híjole, creo que hasta lo hubiera medido. Voy a cortar varias tiritas así y regreso. Ok, ya corté algunas tiras. No creo que me alcancen para todo, pero ahorita corto. Ay, perdónenme. Corto más. Es que me da hipo por el frío. Y entonces se empieza con el hipo. Miren. Aquí en la nuca voy a empezar. Ensarté una aguja con estambre. Y entonces tomo tres tiritas de cabello y la parto a la mitad. Lo paso y donde clavé, clavo y me brinco un punto bajo. Otra vez, tomo 3 tiritas. Las parto. Paso a la mitad del estambre. Me voy. Espérame. No, al revés. Ahí está. Me voy uno anterior al punto que escogí y brinco al que le sigue. Y entonces tomo otra vez 3 tiras. Lo parto a la mitad. Paso a por la mitad. Me voy en donde terminé el otro. Y brinco al siguiente que está el estambre. ¿Ok? Y así voy a ir pegando alrededor de toda la cara. ¿Ok? La cara queda descubierta, entonces eso ahí sí tienen que fijarse ustedes, porque eso sí ya no puedo hacer. O sea, no puedo decirles, hay tantos mechones son para llegar al otro lado, o sea, no. Lo que pueden hacer, ahorita les digo, espérenme, es poner, hagan de cuenta, aquí pongo un contador. Y del otro lado pongo otro. Más o menos es por la altura de los brazos. ¿Ok? Y de aquí vuelvo a hacer esto. Y pueden poner uno acá arriba. 2, 4 más o menos. 2, 4, 6. No, 4. A ver. Es que yo lo que hago... Ay, me piqué. Ahí está. Es poner la nariz y los ojos. Así. Entonces, puede aguantar un poquito más para acá. ¿Ok? Así. Más o menos. Está en la vuelta 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Entre las 50 y 51 más o menos. Ahí pueden hacerlo de la cara. Si no,
una vueltita más o menos, ¿ok? Y ya con eso se dan una idea de cómo va a ir el peinado. Ay, espérenme. Pues no lo han visto. Ok. Miren, puse los contadores a la altura de los brazos y va a subir así. Así. Y entre las 51 y 52 puse la otra marca. ¿Ok? Todo va a ir agarrado aquí. ¿Sale? Entonces, no importa que de aquí a allá estén más largos. Ahorita les explico por qué. O quieren cortarlos más cortos. ¿Ok? De esta parte. Lo que es la frente, cortemos como de 15 centímetros, no, de 20 las tiras, y creo que quedaría mejor. A ver, son 15, no, sí son como, no, miren, no, ¿saben qué? Sí, déjenlo a la altura, a los 30, no corten más corto. Entonces, sigo uniendo y regreso. Todas las tiras tienen que ir de 30 centímetros de largo. Sí, porque si no, no va a quedar. Ok, paso donde termino y al que sigue. Ok, así. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Toda la parte esta de alrededor la hice. Y vean, esta calvita de aquí adentro. Eso no me preocupa. Ah, es que aquí terminé. Pero ahorita cortamos eso. Entonces, espérenme, quito esto. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer como una colita de caballo. Así. Hasta a la orillita. Pero antes ya tienen cortado un poco de estambre. Tienen que abarcar todos los hilitos. Hay unos más cortos y otros más largos. Entonces, hago la colita así aguadita. Y vean. Así. Y va a quedar un poco holgada. De aquí le voy a hacer así. Tantito. Y así. Entonces, dejen corto este. Ahí está. Ay, corté el que no era. Corté el que no era. Bueno, había uno largo y sigo haciendo esto. Entonces, ahí está. Y vamos a hacer esto. Va a ser un molotito. Y hago esto. ¿Ok? Y voy a cortar otro pedacito de estambre. Y lo voy a pasar por aquí.
y hago un nudo. Estas ahorita las pegamos con el silicón. Y vean, así va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí voy a pegar el cuello. Así. Que quede la bufanda como por acá, abajo. Así. ¿Ok? Lo hago, lo voy a pegar con silicón. Miren. Pongo silicón en el cuello. Ahí está. Y pongo aquí. Y acá así. Ok. Y ya quedó. Ahora, vamos a pegar la nariz. Ay, espérenme. ¿Dónde quedó? Déjenla busco. Ok, ya la encontré. Y entonces la voy a poner aquí. Voy a pegarla. Todavía nos falta el sombrero, ¿eh? Espérenme. Así. Y los ojos van aquí. Las cejas, ay, estoy pensando. Si hacerlas en este mismo color. Dejen seco los ojos, que sequen 10 segundos y regreso. Ok, miren. Las cejas las hago igual que siempre. Pero las estoy haciendo dobles porque como son color clarito, no se van a distinguir. Así. Y lo mando por otro lado. Ok. Le vamos a poner sus chapitas. Uy, no tiene. Espérame. Uso Make Up o rubor en color rosa.
Ay, perdónenme que lo diga en inglés. Es que hay chicas de Estados Unidos que no me entienden qué es el rubor. Entonces tengo que estarlo explicando, pero es make-up. Ahí está. Y no me gusta mucho decirlo así, pero pues. Es que sí, ellas sí no les dicen rubor. Ellas les dicen make-up. Entonces, miren, ya quedó. Nos falta el gorro. Para el gorro vamos a necesitar el color negro. Creo que es negro. Sí, negro. Ok. En color negro vamos a hacer el sombrero. Vamos a tejer. Ay, perdónenme, otra vez me dio hipo. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta es una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3, ay, perdónenme. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 7 puntos, no, espérenme, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Sí, vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Ay, perdónenme. Y me va a dar un total de 48 puntos bajos. 2, 4, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Espérenme. Lo tejo y regreso. Espérenme que hay una. Ahí está. Entonces, de la 9 a la 12, punto por punto, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, ya terminé la vuelta 12 y en la vuelta 13 vamos a hacer esto. Una cadena
y tomando la parte de adelante de la cadena vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesitan contar, ¿ok? 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena y regreso, ¿ok? Ok, vamos a tejer de la vuelta 14 a la 16 punto por punto. Lo tejo y regreso. Vamos a tomar el punto completo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, me faltan vueltas. Voy a hacerlo hasta la vuelta 20, a ver si ya queda. Entonces, tentativamente voy a agregar 4 vueltas más, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó en la vuelta 20. Ahorita hacemos las decoraciones porque primero voy a pegar el adornito plateado. Voy a pegarlo aquí toda la orilla de arriba con silicón líquido. Todavía nos falta pegarle las plumas, pero ahorita vemos eso. ¿Ok? Entonces, pongo en toda la orilla. Así. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren. Ya decoré el sombrero. Les dejo aquí así para que vean cómo lo decoré. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner silicón a la orilla. Aquí sí, salida de la rayita que quedó expuesta, pero aquí lo voy a hacer por dentro. ¿Ok? Entonces, escondo el molotito y lo pego, lo empujo con mis dedos a la cabeza. ¿Ok? Dejen seco y regresa. Ok. Ya más o menos está secando y entonces voy a poner las plumas. Dejen veo. Ay, a ver, espérenme que estoy viendo la foto. Y va a ir... Ay, espérenme. De aquí para atrás. O sea, voy a ir llenando las plumas. Así, hacia atrás. ¿Ok? Voy a ocupar todas. Porque se ve como muy abundante. Y entonces eso voy a hacer. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. La muñeca mide 25 centímetros más el gorro. ¿Ok? Ay, es que me costó. Vean el peluche. No, no, no. O sea, se ve sencilla, pero los detalles vienen de otro lado. Por ejemplo, las plumas, el pegar todo lo del coser lo del vestido, el moño.
Ay, no, no, no. En serio que esta colección está quedando hermosa. Espero que les haya gustado y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y nos vemos para terminar con las muñecas, que me falta la Anastasia niña, que la quieren en pijama. Entonces, yo creo que esa es más sencilla. Pero ya mejor ni digo nada. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial.